El capítulo 53 de Isaías es quizás uno de los más extraordinarios de toda la Biblia. Y particularmente cuando entendemos contextualmente que fue escrito alrededor del 740 a.C., antes de que sucedieran los acontecimientos que conocemos bien en Jerusalén. Esto fue escrito por el profeta Isaías, el mismo que un día el Señor le mostró su condición, su real pecaminosidad, al mostrarle su santidad en una visión ahí en el templo cuando murió uno de sus parientes, el rey que gobernó durante 52 años en Israel, el rey Usías. Él fue al templo a buscar el consuelo, la dirección que hacía entonces Israel, cómo iba a seguir andando, cómo iba a seguir funcionando cuando el rey había muerto, había quedado acéfalo la nación de Israel. Y allí el Señor le manifiesta esa visión extraordinaria donde los ángeles alrededor del trono proclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una vez que ocurre eso, entonces en ese momento Isaías ve su condición realmente, porque allí está la esencia de lo que es el cristianismo y la revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios revela su carácter, nosotros vemos nuestro propio carácter en contraste a lo que es el carácter de Dios. Cuando escuchó él: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, entonces dijo: ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una vez que es impactado por esa visión y se ve como una especie de gusano delante de Dios, como si se arrastrara como un ser inmundo delante del santo Dios, entonces el Señor va y cura su problema. Y viene un ángel, en la visión por supuesto, con un carbón encendido del altar, tomado del altar, y coloca sobre sus labios. Y aquí es limpio tu pecado, le dice. Una vez que eso ocurre, eso estamos hablando del capítulo 6, entonces Isaías escucha al Señor cuando Él dice: ¿y a quién iremos y a quién enviaré por nosotros? Y Isaías dice: hame aquí, envíame a mí. Entonces el Señor lo envía, pero anticipando su fracaso como predicador. Eso es algo muy extraño, porque le dice que iba a hablar a un pueblo que no le iba a escuchar y que no iba a recibir el mensaje que él tenía que entregar. Estoy hablando del capítulo 6, versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es decir, vas a salir a dar un mensaje que no va a ser bien recibido por las personas. Al contrario, va a haber un rechazo categórico a lo que tú dices, porque van a cerrar sus oídos y finalmente se va a engrosar su corazón, y entonces no va a haber ninguna posibilidad de que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y parece que estuviera hablando de nuestros tiempos también, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Cuando se sale a predicar el Evangelio, cuando se predica en las iglesias el Evangelio, parece que los oídos están tapados y el corazón engrosado, duro, no quieren recibir este mensaje. Y noten cómo comienza Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta retórica doble que habla de que la gente no iba a querer recibir el mensaje, el contenido esencial del mensaje que aparece en los versículos 2 en adelante del capítulo 53. Las personas van a rechazar categóricamente a esa persona en la cual él anuncia y anticipa 700 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Todo lo que tenemos de los versículos 4 en adelante es la obra del Señor Jesucristo anticipada, su muerte en sustitución por los pecadores y luego
algunos detalles incluso de la manera en que iba a morir, iba a ser sepultado y su resurrección gloriosa, porque finalmente iba a ver el fruto de la aflicción de su alma e iba a quedar satisfecho con su obra y con su trabajo, versículo 11. Sin embargo, antes ya Isaías pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como dije, el capítulo 53 de Isaías es uno de los más profundos de las Escrituras. Se le conoce como el poema del siervo sufriente, así lo han denominado algunos teólogos. Y es el capítulo más citado y aludido del Nuevo Testamento. La mayoría de las aproximadamente 80 referencias a Isaías en el Nuevo Testamento brotan de este pasaje. La mayoría. Porque apuntan al tema central de la Biblia, que es el Salvador. Apuntan a la obra esencial de la Biblia, que es su muerte sustitutoria en la cruz y su poderosa resurrección. Conocida en la conversación de Felipe con el etíope eunuco, registrados en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 35, donde Lucas toma como base lo que este hombre está leyendo, o mejor dicho, Felipe toma como base lo que este hombre está leyendo de Isaías 53, versículos 7 y 8 en particular. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿cómo podré si alguien no me explica? Y entonces él se sube al carro del tesorero de la reina de Etiopía y le dice, le explica, a partir de ese versículo, de quién se está hablando y le presenta al Señor Jesucristo. Ahora, conocemos muchas veces esta historia, y la historia de la muerte de Cristo, la historia de la resurrección de Cristo, porque son hechos históricos, no mitos ni leyendas, como piensa la gente. Sin embargo, yo quisiera que nos quedáramos introductoriamente en este versículo, el versículo 1, pero luego fuéramos al versículo 2 y 3, porque allí es donde centraremos la exposición de esta mañana. Este capítulo comienza, como dije, con dos preguntas retóricas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Otra versión dice, ¿quién se fió de lo que decíamos? ¿A quién se reveló el poder del Señor? ¿A qué anuncio está haciendo referencia? El apóstol Juan trae luz al respecto al citar en su evangelio este verso, Isaías 53, en Juan 12:38, y está mostrando que esto se cumplió plenamente en los judíos del tiempo de Jesús, porque a pesar de las muchas evidencias que el Señor Jesucristo había mostrado, como hemos estado estudiando en nuestro estudio bíblico de los jueves, no obstante, ellos persistieron en su incredulidad. Obviamente, ¿a qué se está refiriendo con este anuncio? Se está refiriendo al anuncio más extraordinario y de capital importancia que hombre alguno jamás escucharía. El que le dice y resume en síntesis el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Este es el gran anuncio. Dios fue manifestado en carne. El Hijo de Dios, que asumió nuestra naturaleza, pero además de eso, que en nuestra naturaleza Él murió en una cruz de vergüenza. Esto es lo que estaba diciendo Isaías, que era el gran anuncio que la gente no iba a escuchar. A esto el Señor Jesucristo se sometió por nuestro bien y en nuestro lugar para expiar nuestra culpa y por el sacrificio de sí mismo para reconciliarnos con Dios. Ese es el objetivo, el propósito. Vengo a buscar y salvar lo que se había perdido. No vengo a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. El objetivo primordial por el cual Dios fue manifestado en carne fue precisamente para sacar al hombre de la basura espiritual en la que se encontraba, de la miseria más terrible, de esa lepra espiritual que corrompía todo su ser, sus pensamientos, su corazón, las intenciones de su alma y su voluntad. Esa lepra espiritual que la vemos prácticamente todos los días de nuestra vida al mirar las noticias. La depravación total del hombre. Ese era el gran problema y por eso el Señor vino a subsanar definitivamente esa situación imposible para nosotros de poder salir con nuestros medios de aquello. Bien dice el apóstol Pablo,
Grande es el misterio de la piedad, porque de hecho así casi excede los límites de la credibilidad, porque es imposible formarse una idea adecuada de lo que es el plan glorioso de Dios. Es imposible que hombre alguno pueda haber creado en su mente este plan. Es imposible que este anuncio, el contenido del mismo, pueda haber brotado de la imaginación de ningún ser humano. Y por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta obvia, por eso es una pregunta retórica, una pregunta con respuesta, nadie. Nadie prácticamente, incluso en el tiempo cuando el Señor anduvo en esta tierra, en esos 3 años y medio de ministerio aproximadamente, nadie se imaginaba que Él fuera el Mesías. Con respecto a su importancia, a este anuncio, nunca hubo otro anuncio tan universalmente interesante como este, porque no se limita a un solo estado, a un solo reino, a una sola época. De este no depende nada menos que la salvación eterna. Los que acogen este mensaje, este anuncio, encontrarán la aceptación de Dios, y aquellos que lo rechacen serán castigados con eterna perdición, lejos de su presencia, como dice 2 Tesalonicenses 1:8. Es en definitiva ese evangelio que el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, Marcos 16:16. Este es el anuncio, lo que nos va a decir Isaías, los versículos 4 en adelante. Este es el gran anuncio, que Él llevó ciertamente nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el gran anuncio. ¿Y qué es lo que hacemos cada domingo en la iglesia? Esto. No porque haya una fecha particular como esta lo hacemos, sino porque siempre necesitamos apuntar a ese anuncio glorioso que recibe el rechazo categórico de la gente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Isaías yendo más atrás y en el tiempo actual. Este es el anuncio que muy pocos creerían, porque no calza con las expectativas de una mente carnal, inmanente, que solo ve lo que puede tocar, palpar, recibir y captar con los sentidos físicos. Una mente que está acostumbrada a las cosas de esta tierra, sin discernimiento espiritual, que lo único que le importa es el aquí y el ahora. Este anuncio es una joya demasiado preciosa para que sea reconocida por ojos acostumbrados a apreciar lo banal y pasajero. De allí la pregunta retórica hace sentido. Pocos recibirán este anuncio, porque pocos descubrirán la belleza del siervo sufriente del Señor, el varón de dolores. Porque pocos podrán apreciar sus marcas distintivas en su carácter. Y eso es lo que pasa a Isaías de inmediato a mostrar en los versos siguientes, las marcas distintivas del siervo sufriente. Normalmente cuando se habla de Isaías 53, nos vamos al versículo 4 en adelante y comenzamos a hablar sobre lo que Él hizo con la obra de Él. Pero antes de eso es muy interesante fijarse en el carácter de aquel que hizo aquello y ver por qué entonces sufrió un rechazo tan categórico. Las marcas distintivas del siervo sufriente no solo serían muy variadas, sino aparentemente inconsistentes entre sí. Por eso, vuelvo a reiterar, es un plan que nadie podía haber imaginado en su mente, ni haber ordenado conforme a lo que la Biblia presenta. Los profetas hacen constante alusión a dicha marca en el carácter del Mesías, para que cuando apareciera, ese era el propósito, no hubiera lugar para cuestionar su misión divina y reconocerlo como tal, como el Mesías. Ya que las mismas marcas no podrían haber sido combinadas por casualidad al azar, ni habrían sido inventadas por nadie que hubiera querido imponerse al mundo. La generación de Jesús, de acuerdo a la misma forma en que el Señor evalúa a su generación, dice generación maligna y perversa. Lo repite en más de una ocasión. Porque no supieron distinguir claramente las marcas que se anticipaban por los profetas, y especialmente por el profeta Isaías aquí.
Vamos a ver en los versículos 2 y 3 de esas marcas. Obviamente no significa que son las únicas, son muchos más, pero estas 3 al menos son muy interesantes porque contradicen totalmente la lógica humana. Y por eso entonces sabemos que Jesús no podía haber sido meramente un rabino del primer siglo, no podía haber sido meramente un maestro que enseñaba las escrituras a las personas con sabiduría, como dicen algunos. Menos aún podría haber sido uno que vino a cambiar las estructuras sociales como un revolucionario, como creen otros, y está tan de moda en el día de hoy. Sino que era Dios mismo, hecho hombre. Porque contradecía las expectativas que tenían las personas de Él. Y esta es la razón. Notemos las marcas, versículo 2, lo primero. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Noten que aquí hay dos cosas interesantes. Una como lo ve Dios y otra como lo ve la gente. En el primer caso está hablando de Dios. Subirá cual renuevo delante de Él. Notemos el versículo 1. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces el sujeto que está mencionando en el versículo 2 es precisamente Jehová. Subirá cual renuevo delante de Él. Pero este es un renuevo que sale del tocón del árbol cortado, ¿cierto? Que ya está muerto y comienza a aparecer un pequeño brote. A eso se refiere con el renuevo. Ante los ojos de Dios era eso. Su Hijo venía a esta tierra para, en su origen humilde, comenzar a crecer hasta finalmente llegar a ser el árbol bajo el cual se cobija todo aquel que entiende su condición de perdición. Esa era la perspectiva de Dios. Eso era como Dios lo veía, pero miren cómo lo ve el hombre. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo lo ve el hombre? Como alguien despreciable. Y esto es lo primero, la primera marca es su origen humilde. Su origen es descrito comparativamente aquí como raíz de tierra seca. La baja condición a la que se sometió y cómo se abatió y se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 11. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, de todo lo que eran las prerrogativas de la deidad cuando estaba en el trono, compartiendo el trono con el Padre, en la gloria, por la eternidad. Se despojó de allí, dio un salto cualitativo, extraordinario, imposible de poder concebir en nuestra mente, porque nosotros no somos más que seres humanos y compartimos muchas características en ese sentido al ser criaturas de esta tierra con los animales. Somos pequeños, pero aquel que se despojó a sí mismo era grande. Muy grande, superlativamente grande. Era imposible que nosotros podamos concebir que Él, el Rey de Gloria, haya podido dejar su gloria y venir a esta tierra. Pero noten lo interesante que dice también Filipenses 2:6. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo. Y eso es mucho más todavía, porque está diciendo que no solo vino a esta tierra como un hombre, sino que en su mismo origen, en su mismo nacimiento, fue y se transformó en un esclavo, porque eso significa siervo. La palabra original tomó forma de esclavo. ¿Cómo podía ser? El único ser libre que existe en el universo llegó a ser un esclavo. Yo quiero que contemplemos, por favor, esa imagen que presenta. Raíz de tierra seca. ¿A quién le importa la raíz? Más aún, en raíz en un desierto. Esa es la perspectiva que tenía el hombre. Además de traspasar las galaxias que él mismo había creado, vino a ser el último de los hombres en un mundo lleno de maldad por causa de sus criaturas. Sí, por causa de ti y por causa de mí. No tenemos que verlo como una enseñanza así general, sino práctica.
vino a hacer todo eso por ti y por mí. Por la maldad nuestra. También la entrada que hizo en el mundo y el personaje que tuvo en él no fueron de ninguna manera agradables a las ideas de los judíos que se habían formado del Mesías y sus expectativas acerca de él, sino todo lo contrario. Los judíos tenían la esperanza mesiánica, decía, eso nos alienta para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que a través de toda su historia ellos vivieron, que no fue otra cosa que por causa de sus propios pecados. No obstante, ellos tenían esa expectativa, va a venir el Mesías, el libertador, pero tenían un concepto totalmente errado. Se esperaba que su manifestación fuera muy grande y noble. Él iba a ser el hijo de David, de una familia que tenía un nombre como los nombres de los grandes hombres que había en la tierra. David era el ícono que representa hasta el día de hoy a los judíos como se sienten orgullosos de su antecesor David. Hay una presentación que se hace en los muros antiguos de Jerusalén donde muestran la historia de David. Y esa es como la expresión más grande del orgullo judío. Y entonces ellos decían, va a ser un hijo de David, porque eso decía obviamente la profecía. Y entonces será grande como su padre. Pero él surgió de esta familia real, sí, de la familia de David. Surgió humanamente hablando, en su concepto de raíz de tierra seca, es decir, aquí en esta tierra, en el desierto espiritual de este mundo surgió, pero no del momento en que la familia de David era considerada como lo más alto, sino de una de las familias más insignificantes de esta tierra, de María. Y fue adoptado como su hijo por un hombre que no tenía ninguna importancia dentro de la sociedad en Israel. De padres, en definitiva, que vivían en una ciudad menospreciada de todo Israel. Tenían un dicho popular para describir esto, la gente del sur, los judíos del sur, que eran orgullosos porque eran judíos puros de los de Galilea. Galilea de los gentiles le llamaban, porque se mezclaban mucho con los demás y entonces no eran puros para ellos. Y no solo eso, sino que ellos decían en este dicho popular, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? En ese tiempo, cuando el Señor nació de María, María vivía en ese pueblo junto con José, que era una pequeña aldea, sin ninguna importancia en Israel, menos aún sin ninguna importancia en el mundo. La pregunta es, ¿por qué si era el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por qué no nació en Roma, en la cuna del César? ¿Por qué no nació en ese lugar? Las expectativas eran esas. Surgió de una familia en decadencia ante la mirada humana. José era hijo de David. Era solo un carpintero común y corriente. Esto se entiende aquí por ser entonces una raíz de tierra seca, su nacimiento en el seno de una familia despreciable en el norte de Galilea. De una familia en la que como una tierra seca y desierta no se esperaba nada verde. Nada grande en una región de tan poca y mala fama. Su madre, siendo virgen, era como tierra seca, pero de ella brotó el Mesías, que no es solo fruto, sino la raíz. La semilla en el suelo pedregoso no tenía raíz, pero el Señor hizo brotar de esa raíz de tierra seca un renuevo. Hermanos, ¿se dan cuenta? La expectativa que tenían los judíos era totalmente distinta. Y por eso entonces cuando vienen los sabios del oriente a Jerusalén y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes consulta con los sabios, con los intelectuales, con los teólogos más apreciados de ese tiempo, que eran los escribas, y ellos le dicen, según Miqueas 5:2, ha de nacer en Belén.
Y entonces uno esperaría que Herodes dijera, ah, qué bueno, van a nacer en Belén, vamos, nosotros los acompañamos para que podamos ver y honrar al Rey de los judíos que ha nacido, porque es el Mesías, ese era el punto. ¿Pero qué ocurrió? Nadie lo acompañó, al contrario. Esos hombres escribas que sabían exactamente dónde iba a nacer el Mesías, no fueron corriendo para decir, sí, nosotros ya lo hemos visto en las profecías, vamos y lo adoraremos. No, para nada. Fueron esos hombres del oriente, gentiles, hombres que no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel, los que llegaron finalmente a la casa donde estaba el niño y lo adoraron. El desprecio fue total. ¿Qué más ilustrativa puede ser esta imagen? De su extracción humilde, de su baja condición ante la mirada humana. No era un Mesías así que esperaban los judíos, no, sino uno que fuera noble en su origen, que naciera en un palacio, un príncipe de la familia de David, alguien imponente y con autoridad. Pero tenían las profecías para poder interpretar las marcas distintivas que precisamente no calzaban con lo que ellos tenían en su concepción humana. Era suficiente con haber atendido a los profetas para saber que su Mesías iba a ser una persona humilde. Justamente este sería un distintivo de su carácter. Ahora, nosotros tenemos lo que pasa en los evangelios y nos damos cuenta que eso exactamente fue lo que ocurrió. No lo consideraron porque no consideraban que fuera de alta alcurnia, ¿cierto? Un hombre nacido en un pueblo despreciable, más aún en un establo despreciable. ¿Qué es lo que la gente piensa hoy día de Jesucristo? ¿No es algo similar? Aunque ellos no eran el pueblo racialmente escogido de Dios, sin embargo la gente también tiene conceptos, expectativas totalmente distintas de lo que es el Jesús de la Biblia. Ellos se imaginan algo distinto y por eso venden mucho aquellas iglesias que dicen que Jesús es el que los va a llenar de plata. Pero no venden las iglesias que proclaman al Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia siempre será rechazado por los hombres, porque la dureza del corazón del hombre no acepta un Jesús así. Una persona humilde. Esa era su condición. En todos los aspectos. La segunda marca que aparece allí es su apariencia poco atractiva. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Todas estas son reiteraciones. Junta palabra tras palabra el profeta Isaías para mostrar y decir, miren, no va a ser apreciado. Su apariencia no es atractiva, no va a ser carismático que va a atraer la mirada de todas las personas. De hecho, cuando habla con la mujer samaritana primero lo cataloga como un judío meramente. Primero como un hombre judío. ¿Por qué tú, hombre judío, me hablas a mí? No solo tiene que ver con un asunto racial y cultural, el rechazo primario, sino que lo ve como un judío común y corriente, sin ninguna cosa especial. Esas figuras de Jesús, esas imágenes que se pintan cuando tiene una aureola en la cabeza son totalmente falsas. El Jesús de la Biblia era un hombre. Si lo hubiésemos visto hoy, sería como uno de nosotros. Nada más. No hay parecer en él ni hermosura. Esta es otra marca que deriva de la primera. Y cuando lo veamos o le veremos, esto es lo que también implica el original, entonces no le veremos como alguien atractivo.
Esto debe ser conectado con las palabras anteriores y debe traducirse que debemos mirarlo o mirarlo atentamente. Es decir, aunque lo miremos con mucha detención, lo miremos por todos lados e intentemos encontrar algo en él distinto, no lo vamos a encontrar. La idea es que no había en su apariencia externa tal belleza como para inducirnos a mirarlo con interés y atención. Nada que deba atraernos, como la gente se siente atraída por los objetos deslumbrantes y espléndidos de este mundo. Si lo vieran, inmediatamente apartarían la mirada de él como si no fuera digno de consideración. Eso es lo que está expresando Isaías y describiendo como en una imagen lo que implica ver al Señor Jesucristo. No había forma ni atractivo en él, ni belleza alguna por la cual fuera deseable. También eso es otra traducción posible. Ahora bien, los judíos no sabían cómo conciliar sus pretensiones de mesianismo con su baja condición. No pudieron despojarse de sus prejuicios. Esperaban un Mesías temporal y en consecuencia concluyeron que la mezquindad de su apariencia era una razón suficiente para considerarlo como un impostor. Y por eso incluso miraron a Juan. Y fueron donde Juan y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Juan dice, no, yo no soy. No podían creer que podía ser Jesús, aún menos aún el Cristo. Contribuyeron pues a hacerlo aún más despreciable a los ojos de los hombres y así, reduciéndolo al más bajo estado de infamia, cumplieron sin saberlo los consejos de Dios acerca de él al pedir a los romanos que lo pusieran en una cruz. Es decir, tan fuerte fue su mirada despreciativa hacia Jesús, que no solo pasaron por el lado de él sin considerarlo, sino que lo miraron con desprecio, con rabia, con ira. Y dijeron en otras palabras, este impostor hay que ponerlo en la cruz. Bien sabemos, Jesús entró al mundo como un bebé, no como un rey. Nació en un establo y no en un palacio. Le pidió al gran predicador de su época que lo bautizara. El mismo Juan decía, no es necesario que yo sea o que tú seas bautizado por mí. Yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan fue uno de los pocos que captó que Jesús no era un judío más. Tampoco él anunció públicamente el comienzo de su ministerio ni convocó a todos a venir para el bautismo. Incluso Juan el Bautista no reconoció a Jesús por lo que era al principio. Tenía dudas al respecto y fue después cuando estaba preso que mandó a sus discípulos a preguntar si era él el que había de venir o esperarían a otros. Es decir, aún Juan dudaba. Se mezcló con la multitud y no fue excepcional. Jesús no tenía una apariencia llamativa que llamara la atención de las personas y le hiciera pensar, oh, mira quién es él. No había nada en su apariencia o en su conducta que atrajera a la gente hacia él como una persona distinta y especial. No, Jesús pasaba desapercibido entre la gente. Pero no era ese el Mesías que ellos esperaban. Porque los liberadores de ese tiempo eran personas dominantes, enérgicas y atractivas que por su magnetismo personal atraían a las personas hacia sí mismas y la convencían de hacer lo que ellos querían que hicieran. Si ustedes leen la historia de la humanidad y ven a los grandes generales que en el día de hoy tienen monumentos en todas partes, se van a dar cuenta que eran personas con un carisma especial donde atraían a la tropa. Ellos hablaban y todos corrían tras ellos. Pero Jesús no era así. Y por eso entonces, siendo a la vista de los hombres un simple judío, no parecía ser la marca de un Mesías. Era la marca, no obstante, distintiva del Salvador del mundo. Todos vieron a Dios encarnado, los de ese tiempo, sin embargo, en la perspectiva de ellos, vieron simplemente a un judío. Y claro, es lógico, no es la mirada y el discernimiento humano el que podría penetrar el alma del Salvador y ver en él quién realmente era. Y por eso después de un tiempo con sus discípulos, donde había mostrado su poder, su gloria, su grandeza, el Señor le preguntó a ellos,
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la perspectiva que tienen las personas de mí? Y dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista y otros algunos de los profetas. Esa era la visión que tenían de él. Y entonces se vuelve a sus discípulos y los mira de frente. Nosotros podemos pensar en cómo los miró de frente. Paseó su mirada ante los ojos de ellos y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro se adelanta a todos los demás y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y esa era la única manera de poder conocer y reconocer a Jesús, que el Señor se dignara revelarlo a los ojos de los hombres, ciegos por su pecado. Siendo generalmente aptos para juzgar a las personas y las cosas por la vista de los ojos y de acuerdo con la apariencia exterior, la gente no vio belleza en él para desearlo. Había una gran cantidad de verdadera belleza en él, la belleza de la santidad, la belleza de la bondad, la belleza de la pureza, la belleza de la justicia, la belleza de su amor, la belleza de su misericordia, la belleza de su compasión. ¿Cuántas cosas habían en él? Sin embargo, no pudieron apreciar eso. Y saben, hermanos, hay una cosa que es muy similar en el día de hoy. No solo la gente del mundo no aprecia a Jesús, sino que vemos incluso que dentro de las filas de los mismos pueblos evangélicos la apreciación de Jesús no es adecuada. No vemos su belleza. Cuando la Biblia describe cómo es Él, cuando describe su grandeza, cuando describe su amor extraordinario hacia los hombres, cuando describe cómo en lugar de decir a un leproso que simplemente se sanara, no obstante Él fue y lo tocó para terminar con todo lo que habían en lo ceremonial y todo aquello que parece que era lo más importante para los judíos, lo tocó. Y eso es un acto de compasión extraordinario. Eso es lo que hizo con nosotros. Vino a este mundo y a los leprosos de este mundo nos tocó con su amor y compasión. Pero eso parece no impactar el corazón nuestro. Hay una frialdad todavía. Tenemos la cabeza llena de conceptos y descripciones de lo que es el Señor, pero parece que eso no tocara nuestra alma. No vemos la belleza de la santidad de Jesús, la belleza de su bondad extraordinaria. ¿Por qué vivimos todos los días? ¿Por qué respiramos el aire todos los días? ¿Por qué tenemos esperanza eterna? Por su pura misericordia. Los hombres de su tiempo no pudieron apreciar lo que estaba delante de sus ojos. La gran mayoría de ellos no vio lo que era esta belleza. Los corazones carnales no ven ninguna excelencia en el Señor Jesús. Incluso parece que en algunas ocasiones hemos escuchado tantas veces este tema, hemos escuchado tantas veces de Jesús que parece que ya pasa por encima nuestro. Como los patos que al ser expuestos a un diluvio luego se sacuden y quedan secos nuevamente. Parece que la contemplación del carácter del Señor Jesucristo y de la obra gloriosa que Él hizo no impacta nuestros corazones, no nos sacude internamente, no nos hace actuar en consecuencia. Necesitamos volver a mirar a Jesús como la Biblia lo describe y volver a ser asombrados con su belleza. Ahora, el texto dice que no solo Él no es apreciado, sino que es despreciado. No hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así lo veremos. Fue despreciado como un hombre malo, rechazado como un hombre malo. Él fue la piedra que rechazaron los constructores. No querían que Él reinara sobre ellos. Recuerden las parábolas. Cuando el Señor
de la viña se va y deja a sus trabajadores y ellos dicen, enviemos una embajada tras él y démosle muerte. No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. A veces pareciera ser que también nosotros tenemos eso en nuestro corazón, por ahí guardado. El remanente de pecado todavía dice, no queremos que él reine sobre nosotros. Esa es la segunda marca, no será atractivo a la gente. Todo lo contrario a lo que esperaban de un Mesías. Y la tercera, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Su condición de sufrimiento. No era solo una característica esta del Mesías, varón de dolores, sino una condición por la cual sería conocido. Esto es interesante. Lo que da a entender el texto que es una condición intrínseca a él, es decir, sería un varón de sufrimiento permanente. Un hombre que estaba tan triste y afligido, cuya vida estuvo tan llena de sufrimiento, un hombre de castigos, es decir, un hombre que es alguien que siempre está sufriendo. Aquí la expresión significa que su vida se caracterizó por dolores. Cuán ciertamente se cumplió esto en la vida del Redentor. Alguien observó que hay una sola vez donde dice que Él se regocija en los evangelios. Una sola vez. Y el resto, solo aflicción y dolor. Él nació para sufrir. Para nadie fueron tan aplicables estas palabras como para Jesucristo. Toda su vida fue un escenario continuo de trabajo, pruebas, tentaciones, dolores. Leemos, como dije, solo una vez en todas las Escrituras que se regocijó en el Espíritu, pero con frecuencia suspiraba, gemía y lloraba. Las duras y constantes pruebas que soportó fueron más grandes de lo que nosotros podemos concebir, y todo lo que digamos ahora y lo que digan los miles y miles de libros que hablen sobre esto no van a llegar ni siquiera a rozar la superficie. Su sufrimiento fue extraordinario. Dice que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esa es una de las cosas que vemos y que describen precisamente eso. ¿Por qué sufrió? Porque vino a un mundo lleno de pecado y de maldad. Y cuando el santo viene a esta tierra, entonces los pecadores lo aborrecen. Esa es la contradicción de pecadores contra sí mismos. Y mucha gente dice, yo no aborrezco a Jesús, incluso celebro los días santos. No, yo no aborrezco a Jesús, pero su vida está diciendo que sí lo aborrece. El que no recoge conmigo, desparrama, punto. El que no me ama, me odia, está diciendo Jesús. Esta es la contradicción de pecadores contra sí mismos. Debe haber sido inexpresablemente doloroso para su mente benévola. Él había bajado del cielo para dar su propia vida en rescate por ellos, por sus enemigos, y continuamente se esforzaba para que pudieran obtener la salvación a través de él. Después de sanar a un hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, después lo encontró en el templo y le dijo que tenía que creer en el Hijo de Dios. Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Y él dijo, yo soy. Él buscaba todas las formas posibles de acercarse a la gente con este mensaje. Él fue el que invitó a todos a venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús era el mensaje y el mensajero. Vengan, aquí están mis hombros, yo llevaré sus cargas. Y sin embargo, el desprecio era la recepción a ese mensaje. Él estaba obrando una serie de estupendos milagros en confirmación de su palabra, manifestando con ellos su compasión y amor por sus sufrimientos, los sufrimientos de los demás. Trabajó día y noche por ellos, sin embargo, ¿fueron recompensados sus trabajos? No, se burlaban de sus palabras, al punto que atribuyeron sus milagros a la influencia satánica. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Terrible.
Una acusación tremendamente grande en contra del santo. ¿Qué asociación había entre la luz y las tinieblas? Entre el santo y Satanás. Ninguna asociación. Pero los judíos de su tiempo dijeron, sí, él echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Mientras él se acercaba para bendecirlos, para abrazarlos, para llevarlos a la convicción de su condición pecaminosa, para mostrarles que él era el Mesías, el Salvador, la gente lo despreciaba. Y rechazaron el consejo de Dios. Cuán penoso debe haber sido esto para él, cuya alma entera estaba empeñada en la salvación de ellos. Alguien que solo quiere hacer el bien y sin embargo recibe como contraparte el mal, la maldad, el corazón pecaminoso, perverso del hombre en contra de él. ¿Acaso nosotros no pensamos que él tiene que haber sufrido mucho por esa situación? ¿Nos hemos puesto a meditar en este hecho? ¿Cómo lo vemos en los evangelios? Lo vemos en que siempre él miraba a la gente y tenía compasión de ellos. Y vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Lo notan? La evaluación de Jesús era, ellos necesitan mi compasión. No tienen esperanza. Yo les quiero dar esperanza. Esto lo hizo gemir con mucha frecuencia en el espíritu, incluso llorar en medio de su entrada triunfal en Jerusalén. Alguna persona puede decir, bueno, tiene que haber venido muy contento el Señor bajando allí mientras colocaban las palmas en el camino, ¿cierto? Para darle entrada y para franquearle la entrada diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Pero ¿qué dice la Escritura? Que él miró a Jerusalén cuando venía descendiendo el monte de los olivos y lloró amargamente. Miró a Jerusalén y la vio llena de ritualismo religioso, sin vida esencial, sin vida espiritual, con ojos cegados, sin posibilidad de poder concebir y ver con claridad que él era el Mesías y recibirlo y ser salvos. Lloró sobre Jerusalén. Hermanos, si se paseara por las calles de nuestro mundo, de nuestro Chile, de nuestra ciudad, si se paseara por aquí el Señor Jesucristo, lloraría también por la condición del corazón humano. Pero yo vine a salvarles, yo vine a dar mi vida por ustedes y ustedes no abren sus ojos ante la realidad. Me desconocen, no me quieren. Eso es varón de dolores, por eso experimentado el quebranto. Él fue consciente de que no solo lo estaban desechando y despreciando a él, sino que se estaban poniendo a sí mismos bajo la justa ira de Dios y esto producía un intenso dolor en su alma. No sé ustedes, pero yo nunca he sentido un dolor tan grande cuando uno presenta el Evangelio y la gente desprecia el Evangelio. No sé, nunca he experimentado ni siquiera una gota de lo que es el mar del sufrimiento que impactó a Cristo por la gente que estaba muriendo sin él. Pero había todavía otra fuente de dolor, más aflictiva probablemente. ¿De dónde surgió su agonía en el jardín cuando su cuerpo estaba bañado en un sudor sanguinolento? ¿De dónde esos fuertes clamores y lágrimas con las que suplicaba que se quitara la amarga copa? ¿Por qué esos sufrimientos tan grandes en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué ese dolor tan profundo en su alma, ahora solo porque fue con algunos discípulos, sin embargo lo dejaron solo y se alejó y comenzó a orar 3 veces y pidió al Padre 3 veces que pasara de él esa copa? ¿Por qué ese dolor tan intenso que su sudor se convirtió en gotas de sangre? Obviamente él estaba presenciando la antesala de la ira de Dios sobre él.
¿De dónde el grito desgarrador que pronunció en la cruz cuando el Padre escondió su rostro de él? Y él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor nosotros nunca lo experimentaremos. El dolor del Getsemaní tampoco nunca lo experimentaremos. Y como dije anteriormente, el dolor de predicarle el Evangelio a alguien y que lo rechace, nunca podemos ni siquiera imaginarnos que estamos a años luz de lo que Cristo experimentó. Varón de dolores. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Luego fue al huerto, sus discípulos lo dejaron solo, se durmieron y él siguió orando y clamando al Señor y vio la antesala del infierno delante de él. Él tenía que beber la copa de la ira de su propio Padre. Y por eso entonces cuando estaba en la cruz, no escuchó ninguna voz, solo silencio del cielo. Solo silencio del cielo. El Padre no respondió. Ciertamente la copa de la ira de su Padre fue derramada sobre él. La deuda en que habíamos incurrido le fue exigida como nuestra garantía a él. La pena debida al pecado fue infligida a su alma justa. Las flechas del Todopoderoso se clavaron en él e hicieron que su corazón dentro de él fuera como cera que se derrite con el calor del fuego. Y eso no es algo que nosotros estemos inventando, por favor. Ahí mismo en Isaías 53, versículo 10, miren lo que dice. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo? Su Padre. Por eso es que decimos aquí poéticamente, las flechas del Todopoderoso se clavaron en él. Parece que eso era suficiente para mostrar que era un varón de dolores. Había todavía otra cosa que no obstante debía agravar grandemente sus penas, y esto quizás es lo más grave de todo. Obviamente ya hablamos de eso, de que el Padre no respondió a su clamor en la cruz, pero aquí había otra cosa que nosotros nunca tampoco podemos ni siquiera ver de lejos. Y esto debía agravar grandemente sus penas. ¿Saben cuál era? Es que él era perfectamente consciente de todo lo que sucedería. Es decir, él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Él sabía exactamente lo que significaba la copa de la ira de Dios. Él sabía exactamente lo que era la justicia de Dios, porque él era Dios. Y por tanto, desde el momento en que nació, iba vislumbrando la cruz, cada vez estaba más cerca. Y él, en su mente perfecta, se anticipaba todo lo que iba a pasar. En misericordia para nosotros, el futuro está oculto a nuestros ojos, de modo que por grandes que sean nuestras calamidades, seamos consolados con la esperanza de que nuestro estado pronto mejorará. Nosotros no sabemos lo que va a pasar ni siquiera mañana, ¿cierto? Pero si estamos sufriendo hoy podemos decir, bueno, quizás mañana ya va a amanecer un día lindo y las nubes de la aflicción y el dolor se van a disipar. Siempre hay un cierto consuelo en saber que puede haber una solución a lo que no tiene solución en este momento. Pero para él no era así. Él, por el contrario, vio que la crisis se aproximaba poco a poco y conocía toda la extensión de las miserias que estaba a punto de sufrir. Y ahora preguntamos, ¿y por qué siguió entonces ese camino? ¿Saben por qué? Por ti y por mí. ¿Cómo pudo seguir caminando en ese camino de sufrimiento y aflicción cuando él sabía que iba a padecer eso? Sabía que el Padre lo iba a abandonar circunstancialmente en la cruz. Sabía que sus gritos desoladores no iban a ser escuchados en el cielo. Sabía que en un momento determinado el cielo iba a ser de bronce y no iba a poder penetrar hasta el trono de su Padre. Él sabía todo eso. Iba a tener que experimentar esa muerte tan terrible, la muerte que es la separación de Dios por nosotros y en nuestro lugar. Pero el amor ilimitado lo llevó a avanzar con esta carga pesada sobre sus hombros. Varón de dolores, experimentado en quebranto.
¿Cómo respondimos nosotros? Como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de Él el rostro. ¿Cuánta maldad puede haber en el corazón humano? ¿Cuánta maldad para sentir vergüenza del único ser justo y bueno que pisó la tierra? La verdad es que las palabras allí en el original son mucho más fuertes, porque cuando dice como que escondimos de Él el rostro, es como que nos avergonzamos de Él. Como cuando una persona pasaba por al lado de un leproso. Resulta que los leprosos éramos nosotros. Pasando por al lado de Él, decíamos, no quiero que nadie me identifique con esa persona. Escondimos de Él el rostro implica desprecio. Es decir, mirar a una persona y decir, no quiero ni siquiera verlo, porque ni siquiera quiero saludarlo. El ser más compasivo y bondadoso fue menospreciado y desechado como un leproso, como alguien repulsivo a la vista. Eso también significa el término. Alguien repulsivo a la vista. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto descripciones en la Biblia del carácter de Cristo? ¿Cuántas veces? Ahora la pregunta práctica, ¿cuántos cambios ha hecho esta visión de Cristo en nuestra vida? ¿Cuántos cambios ha producido en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir? ¿Cuántas transformaciones podemos nosotros decir ha hecho la contemplación del carácter de Cristo? Al ver estas marcas distintivas del Mesías, podemos vernos en contraste y darnos cuenta de nuestra mezquindad. Miramos a Cristo con alegría, con pasión, con asombro, quedamos impactados por lo que Él ha hecho y lo que Él es, o todavía nos falta mucho que recorrer. Cuando lo veamos tal como la Biblia lo describe, y cuando ese verlo a Él, esa contemplación de su carácter, pueda también producir transformaciones en nuestra vida. ¿Cuántas personas que han sido expuestas al Evangelio por años y años y años y muchos mensajes están en su mente y muchos conceptos y conocimientos están en su corazón? Sin embargo, no hay ningún cambio. ¿Cuántas personas que piensan que el Señor va a venir de repente y ¡pum!, va a cambiar mágicamente su corazón? No, sigue a Cristo ahora. Ya sabes quién es Él. No es un cuento, no es una fábula, no es una ficción. Es una persona real, el santo, el justo. Vino a buscarte y salvarte. No nos escondamos detrás del conocimiento religioso que tengamos. No nos escondamos con el hecho de tener un libro, su nombre escrito en un libro de membresía de una iglesia. No. Sino que verdaderamente seamos impactados con esta visión. Isaías nos está invitando a mirarlo a Él tal como Él es. El humilde origen del Mesías chocaba de frente con las expectativas que tenían los judíos respecto a Él. Su apariencia poco atractiva era impensable para personas que esperaban un hombre con carisma y belleza sobresaliente. Su condición de varón de dolores era contraria a una perspectiva humana de un triunfador. De hecho, todavía hoy, en la apreciación de los ojos de la gente, un enfermo no es atractivo, ¿verdad? Alguien que sufre hay que tratar de sacar la vuelta. Como que escondimos de él el rostro. Eso es lo que provocó que fuera varón de dolores. Pero esos dolores eran los que tú y yo debíamos sufrir. Esos dolores eran los que tú y yo debíamos cargar, y esa ira que cayó sobre él y esa copa que él bebió hasta el final era lo que debía beber tú y yo. Y por eso entonces, mira a Cristo otra vez. Mira a Cristo, si llevas 20, 30 años en el Evangelio, 10 años o un par de meses, sigue mirando a Cristo siempre.
Allí está la razón de tu existencia. Todos tus logros, tus demás logros, no sirven de nada si Cristo no es el Señor de tu vida. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por mostrarnos a Cristo. Ninguna mente, Señor, ni la del filósofo más grande y más sabio podía concebir a una persona como Jesús. Nadie, porque no existía dentro de la humanidad. Solo tenía que venir del cielo. Solo era posible verlo cuando lo vemos con los ojos que tú lo veías, como el renuevo, como aquel que crecería, mientras la gente lo veía como una raíz de tierra seca. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, abre nuestros ojos y sensibiliza nuestra alma. Y llévanos a ver a Cristo como tu palabra lo describe. Gracias por este tiempo. Si hay alguien que todavía no te sigue, Señor, oramos que tú obres en su corazón y lo lleves junto a ti, de tu mano compasiva y misericordiosa, limpiando y perdonando sus pecados y haciéndolo parte de tu familia, por pura gracia. Gracias, Señor. Una vez más alabamos tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén.